El diezmo sin duda es uno de los temas más controversiales hoy día en el pueblo cristiano. Este también es un tema muy abusado, debido a que algunos han abusado hasta el punto de llegar a manipular a los cristianos diciéndoles que si no diezma, la maldición de Dios va a venir sobre sus vidas. El ladrón peor que existe es el ladrón de Dios, el que le roba a Dios. ¿Por qué? Porque le roba algo que le pertenece a Dios. Y por eso viene la maldición. Muchos han llegado al punto de decirle a sus fieles que ofrenden su casa, su carro y muchas cosas más, diciéndole al pueblo de que Dios se lo va a restituir el doble. Otros han pedido hasta $1000 desde el púlpito. Voy a llamar ahorita únicamente a los que van a golpear la cara de Mamón con $1000. Aún un pastor dice que ofrendes tu vida representada en tu dinero porque dinero significa vida. Que tanto le crees a Él, que le das tu vida representada en tu dinero. Dinero significa vida, vida rendida, vida entregada. Algunos han dicho que no basta el diezmo y la ofrenda, sino que debes pactar. No cabe duda de que hay cada manipulador en la iglesia cristiana y es necesario que la gente sepa de que también hay pastores fieles de las Sagradas Escrituras. En este video vamos a presentar 7 pastores que enseñan que el diezmo no está vigente hoy día. En primer lugar tenemos la opinión del pastor Armando Alducin. Este enseña y dice que el diezmo ya no está vigente hoy día. Veamos lo que nos dice. El diezmo ya no es del Nuevo Testamento. Esto es muy importante saber, porque el diezmo era obligatorio en Israel. Indefectiblemente diezmarás. Hemos salido de la ley y estamos en la ley de la libertad en Cristo. Desde el libro de los Hechos hasta el Apocalipsis jamás se vuelve a mencionar el diezmo. El último que lo mencionó fue Jesús en los evangelios que se encuentran bajo la ley. En el Nuevo Testamento, Hechos 14, 1 Corintios 16, del 1 al 3, Pablo dice: cada primer día de la semana, el domingo, cada quien dé como haya prosperado, y cada quien dé como propuso en su corazón. Ya no hay ninguna ley para que nos diga tienes que dar tanto. Ahora bien, si en el Antiguo Testamento fue el 10% y nosotros seguimos ligados a que vamos a seguir dando el 10%, seguimos bajo la ley. En segundo lugar tenemos al pastor Pablo David Santoyo. Este hace referencia a las 2 veces que Jesús habla del diezmo en el Nuevo Testamento y dice que el diezmo no está vigente. El diezmo, cuando tú lo buscas en el Nuevo Testamento, la palabra, tú coges la concordancia exhaustiva de Strong y buscas la palabra diezmo, solo encuentras la palabra diezmo en 2 pasajes de las Escrituras. Un pasaje lo habla negativamente. ¿Se acuerdan de aquel publicano que comienza a orar? Señor, yo oro, yo ayuno, yo diezmo de todas las cosas. En ese sentido negativo, mostrando la justicia propia del hombre. El otro pasaje que se nos habla en el Nuevo Testamento del diezmo es la referencia a la ofrenda que hizo Abraham con Melquisedec. Pero no enfatizando en que nosotros como creyentes debemos dar, sino enfatizando la preexistencia de Cristo Jesús como el sumo sacerdote eterno según el orden de Melquisedec. Entonces, cuando tú miras en el Nuevo Testamento, no hay una referencia directa a que los cristianos debamos diezmar. En tercer lugar tenemos al pastor Chuy Olivares. El pastor Chuy Olivares habla acerca de los tipos y las sombras del Antiguo Testamento y hace referencia a que el diezmo no está vigente. Todos los que abusan en el pedir ofrendas, diezmos, primicias, que hay un sobreénfasis y han caído en un abuso, basan sus enseñanzas en el Antiguo Testamento. Pero pongan mucha atención. El Antiguo Testamento, la manera de ofrendar, de dar, los sacrificios de animales inocentes, todos eran símbolos y eran sombras de lo que había de venir. ¿Quién es el que había de venir? Cristo. Es decir, todo, absolutamente todo, el Cordero de la Pascua apuntaba hacia el Cordero de Dios, que es Jesús. Las ofrendas que se daban por la expiación de los pecados tipificaban al pago que iba a hacer en un momento dado el Hijo de Dios por nuestros pecados. Todo es sombra. Una vez venido a la realidad que es Cristo, todas ese tipo de ofrendas quedaron abolidas.
Ya no es la manera bíblica en el Nuevo Testamento de dar, basado en pasajes del Antiguo Testamento. Y muchos siguen basando en las sombras. En cuarto lugar tenemos al pastor Suger Michelén. El pastor Suger Michelén habla y dice que los cristianos no estamos obligados a diezmar hoy día. ¿Es obligatorio para los cristianos diezmar? El diezmo pertenece a la ley mosaica. Y por favor no citen el caso de Abraham con Melquisedec o el caso de Jacob cuando dice yo voy a dar el 10% de todo. La razón por la que no debemos usar esos ejemplos es porque lo de Abraham con Melquisedec fue un caso único. La Biblia no dice que Abraham ofrendaba regularmente. Eso fue del botín de una guerra que en la que Abraham estuvo envuelto. Y en el caso de Jacob es todavía peor, porque Jacob no le dice a Dios, yo te voy a dar el 10% de todo lo que tú me des. No, le dice, si tú me prosperas, yo te doy el 10%. Así que esos dos casos que son anteriores a la ley no lo podemos usar. Y el caso de los diezmos, en el caso de la ley mosaica, nosotros sabemos por el Nuevo Testamento que la ley mosaica pasó. Así que si tú quieres una respuesta teológica, ¿deben los cristianos, los creyentes del nuevo pacto diezmar? Personalmente pienso que no. En quinto lugar tenemos al pastor Juan Manuel Vaz. Veamos esta interesante respuesta del pastor Juan Manuel Vaz, donde trata el tema y da unos argumentos bastante razonables. Cuando nosotros hablamos de diezmo, directamente pensamos en el Antiguo Testamento. Lo primero que debemos saber es que no había uno, sino 3 diezmos. En total sumaban un 23% aproximadamente. Habían 2 diezmos normales y otro diezmo que se daba cada 3 años. Tenemos que entender también que el diezmo no era para la iglesia, era un sistema tributario del pueblo de Israel, de una nación que necesitaba sus impuestos, no solo para cuidar de cosas como el templo o para cuidar de las necesidades de los sacerdotes, sino también para cuidar de las viudas, de los huérfanos, de los más desamparados. Era un sistema tributario. Cuando nosotros llegamos al Nuevo Testamento, vemos que la iglesia ya no se rige por ese sistema. Incluso Pablo, el que más enfatiza cómo debe conducirse una iglesia en el Nuevo Testamento, la única palabra que empieza a mencionar son las ofrendas. Él empieza a recoger ofrendas para los santos, empieza a recoger ofrendas para los necesitados de Jerusalén, empieza a recoger ofrendas para sus propios viajes misioneros. Entonces, cuando yo miro el Nuevo Testamento, veo que el diezmo ya no es una práctica de la iglesia y respondiendo a la pregunta, no, un cristiano no tiene la obligación de diezmar. Sin embargo, el creyente tiene la responsabilidad de ofrendar. Y Pablo da 3 características de esa ofrenda. Dice que debe ser generosa. Conforme hayamos prosperado, debemos ser generosos en nuestras ofrendas, porque donde está nuestro tesoro, allí está nuestro corazón. Debemos también darlas de corazón, es decir, no forzados, no obligados, conforme nuestro corazón lo desee. Debemos amar el poder colaborar con las cosas del Señor y debemos darlo con gozo, porque Dios ama al dador alegre. Entonces, seamos generosos. Demos de corazón y demos con alegría, pero nunca nos sintamos obligados ni extorsionados pensando que si no damos exactamente el 10% de nuestras ganancias estamos robando a Dios o algo parecido. No debemos diezmar por obligación, pero debemos ofrendar de corazón. En sexto lugar tenemos al pastor Henry Tolopilo. Este dice que el diezmo no está vigente, pero que como cristianos debemos dar a la obra de Dios generosamente. ¿De dónde viene eso del diezmo? Bueno, ¿saben de dónde viene? Viene del Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento no tenemos ninguna mención del diezmo, ni se nos dice en ningún lado que debemos dar la 10ª parte de todo lo que recibimos. Entonces, ¿de dónde viene esa idea? Viene del Antiguo Testamento, del pueblo de Israel. Me habéis robado por medio de vuestras ofrendas y vuestros diezmos. ¿Ok? ¿Cuánto daba el pueblo de Israel al Señor? Aproximadamente el 23% de todas sus entradas iba en ofrendas al Señor. Entonces, si vamos a seguir el patrón bíblico del Antiguo Testamento, si ellos daban el 23% de todas sus entradas, ¿qué vamos a dar nosotros? Y no estoy diciendo que ustedes y nosotros debemos dar 23% de todo lo que tenemos, pero si ellos fueron generosos con la obra de Dios, la extensión y por supuesto el pueblo de Dios y el ministerio de Dios a través de su pueblo, nosotros tenemos que ser generosos también con lo que el Señor nos da. Y lo que Él hace a través de esta congregación. La forma, la actitud y la cantidad que debemos dar son clave para el fruto de nuestra vida espiritual. Eso depende de nosotros. Si tú quieres dar el diezmo, da el diezmo.
Si no quieres dar el diezmo, pues no des el diezmo, pero sé generoso, que implica que por lo menos el 12, el 13, el 15%. En séptimo lugar tenemos al pastor John MacArthur. Veamos la respuesta del pastor John MacArthur. La Biblia no instituyó el diezmo en Génesis. No hay afirmación jamás por parte de Dios con respecto a diezmar en este punto. Nadie le dijo a Abraham que diera un décimo, nadie le dijo a Jacob que diera un décimo, ciertamente no Dios. No hay una ley universal como tal afirmada en las Escrituras. Ahora permítanme mostrarle lo que quiero decir. En Génesis capítulo 4, por ejemplo, y puede en cierta manera flotar a lo largo de Génesis conmigo si quiere. Únicamente vamos a hacer referencia a esto. Pero en Génesis capítulo 4, usted tiene la primera ofrenda. Ahora, la primera ofrenda dada a Dios fue de Caín y de Abel. Y lo interesante acerca de esto es que fue una ofrenda voluntaria. Simplemente dice en el versículo 3, en el proceso del tiempo, sucedió que Caín trajo del fruto del suelo y Abel trajo de las primicias del rebaño. Ahora, no hay mandato de que debían hacer esto. Dios no les dijo específicamente que hicieran esto, por lo menos no se registra así en las Escrituras. Me parece que simplemente el proceso, al pasar el tiempo, sucedió que lo hicieron. Fue entonces voluntario, ¿verdad? Fue una decisión libre por su parte, voluntaria. Dieron fruto del suelo, claro, como sabemos, no era lo que había sido pedida por Dios. Sabemos que no había una ley universal de cuánto, pero aparentemente había la revelación de una ley acerca de qué, que debía haber un sacrificio animal. Pero no sabemos qué porcentaje fue en absoluto. No hay indicación de esto. Fueron motivados por su propia iniciativa, no hubo demanda, no hubo cantidad, no hubo una estipulación y no hubo una frecuencia que se les impuso. Fue totalmente voluntario. Ahora más adelante en el capítulo 8 tiene usted a Noé. El diluvio pasa, capítulo 8, y Noé inmediatamente sale a presentar un sacrificio o para presentar una ofrenda a Dios. Versículo 20 dice que él construyó un altar y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocaustos en el altar. Ahora aquí hay una ofrenda a Dios, de nuevo es completamente voluntaria. Noé determinó eso en su propio corazón. Fue espontáneo. Usted avanza y usted llega a Abraham y usted descubre que Abraham en el capítulo 12 recibe el maravilloso llamado de Dios para ser el líder de una nación. En respuesta a eso, en el versículo 7, él edifica un altar al Señor. Y al ofrecer al Señor, ahí de nuevo no hay mandato, no hay estipulación, no hay demanda, únicamente la voluntad de Abraham en respuesta a la promesa maravillosa de Dios, conforme él le dice gracias a Dios a manera de una ofrenda. En el versículo 18 del 13 lo hizo de nuevo. Él edificó otro altar al Señor en Hebrón. Y entonces, siempre algo voluntario. Nunca en respuesta al mandato de Dios. Aquí tenemos ofrenda voluntaria. Estas personas le dieron a Dios de sus propias posesiones, motivados por el amor y la gratitud, y fue totalmente espontáneo. Este es el patrón de la ofrenda voluntaria. Ahora, Génesis 14:20 es la primera mención del diezmo. Y claro, usted conoce la historia. Abraham en este tiempo acababa de regresar de pelear con estos reyes. La matanza de Kedorlaomer y los reyes en el versículo 17 en el valle de Sabe. Y él había sido victorioso y él se había llevado una cantidad tremenda de botín, tesoros de estos reyes que él había conquistado. Y al regresar, él se encuentra con el rey de Salem. Salem es el nombre antiguo de Jerusalén. Ahora, el rey de Salem era un hombre llamado Melquisedec, quien no solo era un rey, sino según el libro de Hebreos, también era un sacerdote. Y dice también en el versículo 18 que él era un rey y un sacerdote del Dios Altísimo. Entonces, cuando Abraham ve a este hombre que representa a Dios, él quiere expresar gracias a Dios por la victoria. Entonces, ¿qué hace? Versículo 20, al final del versículo. Él le dio la 10ª parte de todo. Ahora, no dice que Dios le dijo que hiciera esto de nuevo. No es mandado que él diera un 10. Y creo que es muy interesante saber que no necesariamente significa que él dio la 10ª parte de todo lo que él poseía. Él dio un 10 de algo que él tomó en esta batalla. Otro pensamiento. Abraham vivió 160 años. En ningún momento en las Escrituras jamás se registra antes o después de este incidente que él jamás dio un 10. Esta es la única vez que él dio un 10 de lo que sabemos en el registro de 160 años en la tierra. Ahora eso nos indica algo, y no fue un 10 de su ingreso, y no fue un 10 anual, fue simplemente algo que escogió hacer. Ahora otro pensamiento, en Hebreos 7:2 dice que él le dio un 10 del botín, se traduce. Pero la palabra griega es acrontinian. Ahora la palabra acrón está ahí, lo cual significa el pináculo o lo de arriba. Acrontinian significa la parte de arriba del montón. Dice que él le dio un 10 de la parte de arriba del montón.